protésica, la idea era precisamente que este tipo de procedimientos era para gente adulta, para gente mayor. Sin embargo, hay demanda de gente joven, porque empieza a haber patologías que quizás antes no los veíamos o no tomábamos en cuenta. Una situación que tenemos es esta, la displasia de la cadera en un paciente joven. Es una patología muy frecuente. Ese es un problema, pero esto es el otro problema. El reemplazo protésico en pacientes que tienen displasia de cadera. Si hacemos un estudio, aquí tenemos una imagen de una articulación de cadera. Esta línea es la línea horizontal normal. Una cadera normal también debe tener su zona de carga horizontal a la línea horizontal del piso. Pero en este ejemplo, en esta cadera, esa línea no está horizontal, está inclinada. Esta es una displasia de cadera. Por resultados biomecánicos o estudios biomecánicos, sabemos que hay alteraciones. Entonces nos facilitaron la vida poniéndole mediciones de manera que nosotros podamos determinar si una cadera es displásica, es insuficiente o en qué condición está. Desde el ángulo de cobertura, desde el ángulo de inclinación acetabular, el porcentaje de cobertura que tiene la cabeza femoral, la profundidad que tiene el acetábulo, y si nosotros al ejemplo inicial traspolamos estas medidas, por supuesto que ninguna coincide con los valores naturales. Todas están inferiores a estas medidas o quizá pasadas a estas medidas. Entonces, el doctor Bombelli nos había hecho un estudio donde decía que toda articulación en estas condiciones siempre va a transformar o va a ir a la artrosis. ¿Por qué? Porque hay una alteración biomecánica de las superficies de cargas. Esta es una imagen de una displasia de cadera. Se ve en la flecha roja un vector que está empujando la cadera hacia afuera porque no tiene una superficie horizontal que contenga. Esto por consiguiente, como lo explicó muy bien, desliza esta cadera y los somete a un punto muy pequeñito de carga, que es esta parte. Obviamente, las cargas que se debían distribuir en toda la superficie acetabular, en todo el cono de carga, está muy disminuido. Y un simple cálculo matemático nos dice que si hay un paciente, un acetábulo que tiene 100 kilos de carga y la superficie debería ser de 10 centímetros cuadrados y dividimos esto, nos da una cantidad que no es lo mismo en una superficie de 5 centímetros cuadrados. Por consiguiente, la cantidad de carga que recibe una pequeña superficie es alta y obviamente la degeneración va a producirse. Para nosotros este es un gran problema. Primero, es una artrosis. Necesita una cirugía, no necesita una cirugía de rescate, necesita una cirugía donde hay que reemplazar esta articulación, necesita una prótesis. El primer problema que tenemos es, ¿le voy a poner la prótesis en el mismo lugar que tiene actualmente o donde estaba mi acetábulo nativo? ¿Cómo voy a reponer su verdadero centro de rotación? ¿Seguirá alto? ¿Podré bajarlo? ¿Podré hacerlo un poquito más descendido? La idea es esta. Tenemos que aumentar la superficie de cobertura de este acetábulo. Al aumentar esta superficie de cobertura de este acetábulo, quizá podamos reponer su centro de rotación y lo que es más importante, reorientar los vectores de carga que tenía esta cadera anormal. Hay infinidad de clasificaciones para ver qué tipos de displasia existen. Yo tengo la idea de que cualquiera es buena. Lo único que necesitamos es saber una que se adapte a nuestras necesidades. De tratamiento protésico en este tipo de pacientes. Hay varios métodos, vamos a explicar cada uno de ellos. Implantes especiales. Desde implantes raros como este que está acá arriba, que el cotilio está acá, tratando de descender su centro de rotación. Implantes con doble perfil o doble burbuja como este. Aumentos artificiales como este otro o refuerzos metálicos tratando de aumentar esta superficie acetabular. ¿Qué sucede con los primeros que mencioné? Las doble burbuja, como se ve aquí en esta imagen. Aparentemente sí soluciona el problema, porque sí rellena el hueco donde estaba la displasia, por un lado, y por otro lado nos retorna al centro de rotación natural de esta cadera. El problema es que no es fácil de hacer. Hay que hacer doble rimado para la parte de arriba y un rimado para la parte de abajo. Si no sabemos manejar bien y no tenemos buena experiencia, no nos va a quedar exactamente bien. Se va a mover. Tan es así que los reportes de estas prótesis doble burbuja no son buenas, no son muchas, por tanto no es muy accesible. A mí me cuesta mucho trabajo hacer este tipo de prótesis.
Una solución que podría ser fácil para este tipo de pacientes es esta: aditamentos que nos aumentan estas superficies de defecto que tienen las copas acetabulares, más el advenimiento de nuevos materiales como es el tantalio, que nos permiten mayor crecimiento de hueso, mayor superficie de soporte, que es muy importante. Los injertos de hueso tienen que tener soporte. El problema es que no es fácil obtener el tantalio. En México solamente una casa comercial puede traer tantalio y hay que hacerlo sobre pedido, por consiguiente el costo es alto. Y lo que es más interesante, como muestra en este estudio del doctor Chen, el éxito no es tan prometedor como uno podría pensar. Hemos recurrido inclusive a armazones especiales con el afán de aumentar este techo acetabular y que ofrezca mayor cobertura a nuestro defecto acetabular. Los éxitos parecen estar bien, pero si no dominamos bien la técnica, si no sabemos colocar, van a fallar. Y es muy fácil echarle la culpa al implante. El que falla es el cirujano, no el implante. Requiere una técnica especial y en un tiempo se sobreusó demasiado estos implantes, por consiguiente los fracasos a largo plazo fueron también muy evidentes. Otra técnica que se puede hacer es hacer cortes, una diafisectomía en la parte inferior, de manera que se pueda descender la cabeza central perfectamente bien en el establo nativo y colocar el implante, como se ve acá. El asunto es que también requiere de mucha práctica y si no hacemos con la técnica necesaria, esta cirugía nos va a dar mucho más complicaciones que soluciones. Esta es otra técnica, las acetabuloplastías, que en mi opinión son de las que más se han usado. Hacemos un análisis de esta radiografía. Ahí está el acetábulo verdadero. Ese es el diagrama de esta falla acetabular. La idea es aumentarle un techo que aumente la superficie de cobertura de la cabeza femoral, donde podamos soportar la prótesis. Y de esta manera, con distintas técnicas, el doctor Paprosky hace mucho tiempo publicó, estas son fotografías de su artículo original, esta técnica de aumentar la superficie con injertos de hueso. Aquí tiene algunos casos, son casos míos, donde una vez fijado se puede colocar el injerto y los resultados aparentemente son muy buenos. Sin embargo, si no se hacen con buena técnica, sobre todo si no se hace buena fijación y sobre todo si no se escoge bien el hueso que nos va a servir de soporte, va a ocurrir esto: o se lisa o se pierde el injerto, como en este caso se perdió por completo, o de plano no soporta las cargas. Esta técnica les comentaba que es la que más se ha usado. Nosotros en el hospital donde yo me desempeño es la que más hemos usado y tenemos un estudio que en 15 años nuestro éxito hasta el momento es solo del 82%. Tampoco podemos cantar victoria con esta tecnología, con esta manera de hacer la resolución de caderas displásicas. Otro método que existe es medializar este acetábulo. Es nuestro mismo ejemplo anterior. Y aquí tenemos cómo es el acetábulo actual. Esa es la cabeza femoral y la idea es llevar la cabeza a esta situación lo más medial posible, descendiendo inclusive para encontrar su centro de rotación. El esquema sería así. Ese es el borde acetabular del lado izquierdo. Acá tendríamos el tipo de prótesis y la cabeza la copa acetabular que tendríamos que usar, de tal suerte que una vez rimando y medializando pueda asentarse más al fondo y tener mayor superficie de cobertura y solamente poner injerto de relleno, no de carga, en esta zona. Aquí hay algunos ejemplos que hemos tenido nosotros, nos han funcionado muy bien, el tiempo nos ha dado buenos resultados. Y aquí tenemos otro caso de ese mismo tipo de medializaciones. En este caso, este es el establo displásico y vean la gran cantidad de osteofito que existe en el fondo. Si nosotros analizamos otra vez en diagrama esta situación, este es el osteofito que está ahí. Si desgastamos este osteofito y medializamos la copa, como se ve en la imagen, acá, podríamos hacer que esta copa pudiera caber dentro de esta imagen que se ve del lado derecho, acá. De manera que eliminando estos osteofitos del fondo y penetrando inclusive en la cavidad acetabular, bien sujetada la copa, pueda funcionar perfectamente bien. Nosotros le llamamos la cotiloplastía. Aquí tenemos un ejemplo y este es el principio. El acetábulo funciona por presión en la periferia, nunca en el trasfondo acetabular. Si ustedes agarran una pelvis y lo pueden ver a contraluz, es transparente el fondo acetabular. El fondo acetabular no soporta cargas, no recibe cargas.
las cargas las recibe en la periferia. Bajo ese principio de soportar la prótesis en la periferia y no el fondo, es posible hacer esta técnica. Aquí tenemos algunos otros ejemplos. Igual que en la anterior, no es fácil, se necesita mucha práctica, hay que tener mucho cuidado en la medialización, como se ve en este caso. Si no lo hacemos bien y sobre todo si no fijamos perfectamente bien en la periferia, el resultado es completamente fatal. Aquí tenemos otro caso, no bien fijado en la periferia, apoyado en el fondo, obviamente el resultado es muy malo. La otra situación es esta. Son acetablos pequeños que se tienen que utilizar para esta técnica. Si no hacemos un poco de razonamiento, por ejemplo en este caso, se puso una cabeza grande, un acetablo pequeñito, dando un espacio para un inserto, un liner muy delgado, no va a durar como se ve acá y se va a perforar el liner. O no va a soportar un golpe y se va a romper la cabeza femoral, que en este caso es de cerámica, como se ve acá. O si queremos hacer con cemento y no sabemos armar o reconstruir, el resultado siempre va a ser muy malo. En conclusión, la displasia siempre es un problema de resolver. No es fácil de arreglar estos problemas. Los resultados inmediatos, 4 o 5 años, yo creo que todos tenemos muy buenos. El asunto es que dure el mayor tiempo posible y sobre todo que haga un neoacetablo para que en caso de que se tenga que recambiar ese acetablo, el próximo acetablo, la próxima copa, no tenga problema en su reconstrucción porque ya tiene un armazón, una estructura, una base ya bien formada. No es fácil de hacer, hay muchas tecnologías, hay varias opciones. Mi recomendación personal es la medialización del acetablo, la última técnica que les había mencionado. Teniendo un poco de práctica, aplicando bien los principios biomecánicos y sobre todo de soporte del cotilo en la periferia, se puede hacer perfectamente bien esta medialización. Muchas gracias. Muy bien, a continuación tenemos al doctor Felipe Gómez con reemplazo total en pacientes con enfermedades reumáticas.